La escena era apocalíptica. Imagina por un instante ser un conquistador español recién llegado a tierras desconocidas, donde cada piedra, cada templo y cada mirada indígena parecía cargada de un misterio insondable. No sabías el idioma, no comprendías las costumbres, y lo único claro era que el suelo que pisabas estaba gobernado por dioses sedientos de sangre. Los cronistas cuentan que, antes incluso de ver con sus propios ojos los sacrificios, los españoles escucharon rumores de un ritual tan brutal que los cabellos se les erizaban. Los tlaxcaltecas, enemigos ancestrales de los mexicas, advirtieron a los hombres de Hernán Cortés sobre la magnitud de lo que se avecinaba, ceremonias en honor a los dioses de la guerra, donde cientos de prisioneros eran ofrecidos en un solo día. La sola idea estremecía. Estos hombres endurecidos por batallas en Europa, acostumbrados a la pólvora, la espada y la crueldad de la guerra, se enfrentaban a algo completamente distinto. Una fe que convertía el sacrificio humano en el mayor honor y en la base del universo. Y cuando por fin lo presenciaron, lo que vieron superó cualquier historia previa. El templo mayor de Tenochtitlan se alzaba imponente, con sus 2 escalinatas que llevaban a las capillas gemelas dedicadas a Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, y a Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. En lo alto, sacerdotes cubiertos de túnicas negras, con el cabello enmarañado y el cuerpo manchado de sangre seca, aguardaban el inicio del ritual. El ambiente era sofocante. Miles de tambores y caracoles marinos hacían retumbar el aire, un sonido grave y penetrante que parecía salir de las entrañas de la tierra. Las multitudes en las plazas observaban en silencio reverencial, interrumpido solo por gritos que invocaban a los dioses. Y entonces comenzó. Los prisioneros, guerreros capturados en batallas rituales conocidas como guerras floridas, eran conducidos en fila, desnudos y pintados con colores simbólicos. Cada uno sabía lo que le esperaba. Algunos gritaban plegarias, otros se dejaban llevar resignados, pero todos, al llegar a la cima, se encontraban con el mismo destino: el cuchillo de obsidiana. El sacerdote abría el pecho con un movimiento certero, introducía su mano ensangrentada y arrancaba el corazón aún palpitante, elevándolo al cielo para alimentar al sol. La sangre corría por las escalinatas del templo como un río rojo que teñía las piedras. Los conquistadores, ocultos entre la multitud o informados por los aliados indígenas, miraban horrorizados. Jamás habían visto nada semejante. No era solo la brutalidad lo que los impactaba, sino la solemnidad, la devoción con la que el pueblo entero participaba. No se trataba de un crimen ni de un castigo. Era un deber sagrado. Lo que más temblor provocó entre los españoles fue que no se trataba de un sacrificio aislado. Había ocasiones, como la dedicación del Templo Mayor en 1487, en que los mexicas realizaron sacrificios masivos de hasta 20.000 prisioneros en pocos días. Esa imagen, esa idea, esa realidad fue lo que grabó en el corazón de los conquistadores el verdadero poder del imperio azteca. Y así, lo que empezó como un rumor se transformó en un espectáculo de sangre y fe que hizo tambalear la seguridad de los hombres que venían de Castilla. Para comprender por qué aquel ritual estremeció tanto a los conquistadores, hay que entrar en la mente mexica, en su cosmovisión. Para ellos, el mundo no era eterno ni estable. Era frágil, efímero, sostenido apenas por el sacrificio humano. Creían vivir en el quinto sol, la última era del universo. Los 4 soles anteriores habían sido destruidos por cataclismos, devorados por jaguares, arrasados por huracanes, consumidos por fuego o ahogados en agua. Y el destino del quinto sol no era diferente, si no se alimentaba con sangre. El sacrificio humano no era un acto de barbarie gratuito, era, en la lógica azteca,
un deber sagrado. Cada corazón ofrecido aseguraba que el sol se alzara en el horizonte cada mañana, que la lluvia fertilizara las milpas, que el universo no colapsara en la oscuridad eterna. Los sacerdotes no eran verdugos, sino mediadores entre el hombre y lo divino. Vestidos con pieles de jaguar o adornados con plumas de quetzal, se convertían en encarnaciones de los dioses durante los rituales. Sus cuerpos cubiertos de hollín y sangre seca eran la prueba viviente de su contacto con lo sobrenatural. Los conquistadores, al presenciar esto, comprendieron algo que los heló. El poder mexica no se sostenía únicamente en su ejército o en su riqueza, sino en la fe absoluta de millones de personas. Para los aztecas, entregar la vida en el sacrificio no era un castigo, era el más alto honor. El guerrero que moría en la piedra ritual ascendía al cielo para acompañar al sol en su viaje, convertido en colibrí o mariposa, regresando al mundo como símbolo de vida eterna. Lo que para los españoles era horror, para los mexicas era salvación, y este choque de cosmovisiones fue brutal. Hernán Cortés y sus hombres, testigos de estas ceremonias, anotaron en sus cartas el asombro y el miedo. El propio Bernal Díaz del Castillo, en su crónica, describe con detalle cómo los sacerdotes abrían el pecho de los cautivos y cómo los cuerpos rodaban por las escalinatas del Templo Mayor. Era un espectáculo que no podían comprender, pero que jamás olvidaron. Lo más aterrador para los conquistadores no era solo la sangre, era la organización monumental detrás de esos rituales. Todo estaba calculado: el calendario sagrado, los días propicios, los sacrificios específicos para cada deidad. Tlaloc recibía niños, cuyas lágrimas aseguraban la lluvia. Xipetotec, el señor desollado, exigía piel humana para renovar la fertilidad de la tierra. Tezcatlipoca, el dios de la oscuridad y del destino, recibía jóvenes príncipes que habían sido tratados como reyes durante un año entero, para luego morir en la cima del templo. Cada rito tenía un propósito, y todos servían a un mismo fin: mantener el equilibrio del cosmos. Para los españoles, esa era la señal de que se enfrentaban a un imperio mucho más complejo y temible de lo que jamás habían imaginado. Un pueblo dispuesto a dar su propia vida para sostener a sus dioses era, sin duda, un enemigo casi imposible de doblegar. Por eso, cuando los conquistadores observaron los sacrificios masivos, entendieron que no estaban luchando solo contra hombres, sino contra una idea, contra una fe capaz de hacer que miles marcharan voluntariamente hacia la muerte. Y en el fondo, aunque jamás lo admitieran abiertamente, aquellos rituales los hicieron temblar, porque en su visión cristiana lo que presenciaban era la obra del mismísimo demonio. El diablo, pensaban, había engañado a un pueblo entero para someterlo con sangre y terror. El contraste era absoluto. De un lado, el cristianismo con su cruz y su redención; del otro, Huitzilopochtli con su cuchillo de obsidiana y su hambre insaciable. Y en medio de todo, un choque inevitable que cambiaría la historia para siempre. El momento más temido llegó cuando los conquistadores fueron testigos, directa o indirectamente, del ritual que hasta los cronistas describieron como el más espantoso y grandioso de todos: la inauguración del Templo Mayor en Tenochtitlán. Era 1487, mucho antes de la llegada de los españoles, pero el recuerdo de aquel día seguía vivo en los pueblos indígenas aliados de Cortés, quienes transmitieron los relatos. Se decía que, durante varios días consecutivos, se sacrificaron decenas de miles de prisioneros de guerra en honor a Huitzilopochtli y Tlaloc. Las cifras varían. Algunos cronistas hablan de 10.000, otros de 20.000, y algunos llegan a exagerar hasta los 80.000. Más allá del número exacto, lo cierto es que fue una ceremonia colosal, diseñada para demostrar el poder del imperio mexica al mundo entero. Imagina la escena:
Desde el amanecer hasta el anochecer, prisioneros subiendo en fila interminable los 114 escalones del templo, mientras abajo el pueblo entero aclamaba. En lo alto, los sacerdotes incansables, con los brazos y las túnicas cubiertas de sangre seca, repetían una y otra vez el mismo acto. Abrir el pecho, arrancar el corazón, elevarlo al sol y dejar que la sangre corriera como un torrente rojo por las escalinatas. Los cuerpos inertes eran arrojados hacia abajo, donde otros sacerdotes los recogían para cumplir con los siguientes pasos del ritual. Y aquí está lo que más heló la sangre de los conquistadores cuando lo supieron: el canibalismo ritual. No se trataba de un banquete desordenado, sino de un acto ceremonial cuidadosamente estructurado. Los cuerpos de algunos sacrificados eran desollados para honrar a Xipetotec, el dios de la renovación. Otros eran desmembrados y su carne cocinada y repartida entre la élite guerrera y los sacerdotes. Comer del cuerpo de un enemigo caído era, para los mexicas, un acto de absorción de fuerza vital, un modo de hacer propio el valor y el poder del adversario. Para los españoles, aquello fue la confirmación de sus peores temores. No estaban frente a simples adversarios humanos, sino frente a un pueblo que vivía y moría por sus dioses, con una convicción que desafiaba toda lógica europea. El impacto psicológico fue devastador. Los conquistadores eran hombres endurecidos, habían visto torturas en la Inquisición, habían peleado en guerras donde la sangre era común, pero lo que vieron en el Templo Mayor les resultaba incomprensible. Aquella multitud celebrando la muerte no como tragedia, sino como triunfo sagrado, les resultaba más aterradora que cualquier ejército enemigo. Y lo más inquietante era la organización monumental del evento. Nada quedaba al azar. Desde los cánticos sincronizados hasta los tambores que nunca se detenían, el espectáculo era coreografiado para reforzar la idea de que el cosmos dependía de esos sacrificios. Miles de personas en perfecta armonía con un único propósito: alimentar a los dioses. La visión del río de sangre descendiendo por las escaleras del templo se quedó grabada en la mente de quienes lo presenciaron. Era el símbolo de un imperio que no temía al dolor ni a la muerte, porque su razón de existir era sostener a sus deidades. Los aliados indígenas de Cortés aprovecharon esa memoria colectiva para aterrorizar aún más a los españoles. Les contaban cómo los mexicas podían capturar vivos a los prisioneros en batalla, no para esclavizarlos ni para ejecutarles de inmediato, sino para reservarlos como ofrendas en ceremonias futuras. Eso significaba que cada encuentro bélico con los aztecas no era solo una lucha por la victoria, sino por la supervivencia misma. Ser derrotado equivalía a ser sacrificado. Hernán Cortés y sus hombres comenzaron a comprender que su lucha no era únicamente militar, sino espiritual y psicológica. Cada paso que daban hacia el corazón del imperio los enfrentaba a una fe capaz de justificar cualquier acto. Pero lo más aterrador para ellos fue la revelación final. Aquellos rituales no eran excepcionales ni ocasionales. Eran parte del ciclo cotidiano de la vida azteca. Desde el sacrificio de niños para Tlaloc hasta los gladiatorios, donde prisioneros armados con armas inútiles debían luchar contra guerreros águila y jaguar antes de ser inmolados, los sacrificios eran el pulso que mantenía al imperio. Y entonces, los conquistadores sintieron el peso de una verdad que nunca admitirían en voz alta. Tenían miedo, porque sabían que no estaban luchando contra un enemigo común, sino contra un pueblo que veía en la muerte el camino más glorioso. Un pueblo para el cual entregar el corazón en la cima del Templo Mayor era asegurar la eternidad del sol. El verdadero poder de los mexicas no estaba solo en sus ejércitos, en sus templos o en el oro que tanto codiciaban los europeos.
estaba en su fe, una fe capaz de sostener un imperio entero, de movilizar pueblos, de infundir valor en los guerreros y de dar sentido incluso a la muerte más sangrienta. Cuando los conquistadores españoles entraron en Tenochtitlan por primera vez, quedaron deslumbrados por la magnitud de la ciudad. Canales, calzadas, jardines flotantes, un orden urbano que rivalizaba con cualquier capital europea. Pero lo que más les impresionó no fueron las riquezas ni la arquitectura, sino la certeza de que todo aquello estaba al servicio de los dioses. Cada piedra, cada escultura, cada mural contaba la misma historia. Los hombres vivían para alimentar el cosmos con su propia sangre. Los sacrificios humanos no eran un espectáculo aislado, eran el motor espiritual del imperio, y eso era lo que verdaderamente hacía temblar a los conquistadores, porque comprendieron que no luchaban contra simples hombres de carne y hueso, sino contra millones de fieles que creían que morir en el altar era la mayor gloria. En cartas y crónicas, los españoles describen con espanto los ríos de sangre descendiendo por el templo mayor, los gritos de los cautivos y los tambores que resonaban como truenos. Bernal Díaz del Castillo relató cómo los sacerdotes, con el cabello enmarañado y las manos manchadas, parecían figuras demoníacas surgidas de una pesadilla. Para él y para sus compañeros, aquellos hombres no servían a dioses verdaderos, sino al mismísimo diablo. Ese fue el mayor choque cultural de la conquista. Dos mundos irreconciliables, dos visiones del universo completamente opuestas. De un lado, los mexicas, convencidos de que la sangre era el alimento del sol. Del otro, los españoles, que veían en la sangre un símbolo de redención a través de Cristo. El choque era inevitable y la violencia inminente. Los conquistadores comprendieron algo fundamental. Mientras los mexicas conservaran su fe, jamás serían vencidos. Era esa fe la que les daba fuerza en la guerra, la que les hacía enfrentarse sin miedo a la muerte, la que sostenía la unidad del imperio. Y por eso, más allá de las armas, más allá de las alianzas con otros pueblos indígenas, la estrategia de los españoles fue destruir esa fe. No bastaba con derribar guerreros, había que derribar dioses. Y así, cuando Tenochtitlan finalmente cayó en 1521, lo primero que hicieron los conquistadores fue profanar el Templo Mayor. Allí, donde antes miles de corazones habían sido ofrecidos al sol, levantaron altares cristianos y colocaron cruces. Era un mensaje claro. El antiguo orden estaba muerto, y con él los rituales que habían hecho temblar a los europeos. Pero aunque las piedras del templo fueron derribadas y las ceremonias prohibidas, la memoria de aquellos rituales nunca desapareció. Los relatos de los cronistas, las historias transmitidas de generación en generación y las ruinas que aún hoy se alzan en el centro de Ciudad de México nos recuerdan que existió un pueblo capaz de sostener su mundo entero con sangre. Los conquistadores lograron destruir el imperio, pero nunca pudieron borrar del todo el miedo que sintieron al ver con sus propios ojos la fe más feroz que jamás conocieron. Y ese es el verdadero legado del ritual azteca, no solo la brutalidad de la obsidiana, ni los ríos de sangre, ni los tambores que hacían vibrar la tierra, sino la certeza de que los mexicas vivían y morían convencidos de algo que los españoles nunca pudieron entender por completo. Un pueblo entero dispuesto a dar el corazón, literalmente, para que el sol siguiera brillando. Ese fue el ritual que hizo temblar a los conquistadores. Y aunque las armas europeas y las epidemias acabaron con el imperio, el eco de aquellos tambores, el recuerdo de aquellos sacrificios, aún retumba en nuestra memoria colectiva como un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando cree que sostiene en sus manos el destino del universo. La historia del imperio azteca no es solo la historia de una derrota frente a los conquistadores.
es también la historia de una fe capaz de aterrorizar incluso a los invasores más poderosos. Una fe que convirtió a los mexicas en uno de los pueblos más fascinantes y temidos de la historia universal.